Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Me llamo Charles Conti y voy a dedicar unos minutos a hablar sobre la creatividad digital en organizaciones industriales, ¿no? Y para ello voy a empezar con una anécdota de lo que me ha pasado esta mañana. Mi mujer, cuando he salido de casa, me ha dicho: oye, hoy vas a dar una charla sobre creatividad y te veo vestido muy de gris. Digo, pues sí, efectivamente, voy muy de gris, no tengo traje de Agatha Ruiz de la Prada, todo se andará, pero yo creo que a pesar de serio y ir de gris, se pueden contar cosas sobre creatividad. A eso, actualizar un poco lo que he hecho, ¿no? He tenido, yo creo, el privilegio, aunque no sé si me lo merezco, pero he tenido el privilegio de tener experiencias profesionales que han tenido que ver mucho con la creatividad. A mí me gustan mucho las novelas capaz de resolver con dosis muy creativas. Recibía mucha admiración, pero porque Sherlock Holmes solo era capaz de dar con la solución del caso cuando Watson le proporcionaba todos los datos. De hecho, en economía yo tenía los datos podían esconder mucha parte de la creatividad y estudié con Lake y de muchas otras cosas que ahora son muy frecuentes, pues todavía no era. Después, consultor, y hay que ser creativo también para resolverlos. A continuación tuve la suerte de entrar en una corporación que se llama 3M, que es una corporación, y tuve la suerte de ser team manager, por ejemplo, del Post-it. Y entonces, pues sé muy bien lo que es el Post-it y el loving Post-it, la Post-it manía y los usos creativos dentro del mundo de la innovación que se han dado. Y ahora estoy en una empresa que se llama Axam, que es una empresa española y que tiene sus orígenes en Alfred Nobel, que también fue una persona que descubrió. Entonces, creo que soy una persona privilegiada. Ya os digo que no me lo merezco, pero bueno, esto me sitúa en un contexto profesional que hace que para mí la creatividad sea algo muy importante. Entonces, sobre la creatividad, y de esto Juan sabe muchísimo más que yo, pues lo primero que os diría es que la creatividad está muy de moda porque es un ingrediente necesario para la innovación, pero no suficiente. Es decir, se puede ser muy creativo, pero no ser innovador. También hoy viene vestido muy serio, pues tiene mucho que decir sobre algo que está muy de moda ahora con la creatividad. Se llama Joseph Conrad Schumpeter. Hizo un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, pero que en términos de creatividad se le conoce mucho por el concepto de creatividad destructiva. Yo cuando estudiaba economía, estudiaba la teoría de él y pensaba que estábamos hablando del pasado, inocente mío, ¿no? Sin pensar que lo que estaba haciendo en realidad era prácticamente una predicción de lo que iba a ser el futuro, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Una de las lecturas que en torno a la creatividad, entendiendo por destrucción los efectos colaterales que la creatividad tiene. Bueno, pues yo hace 20 años ya leía a Schumpeter que hablaba de la industrialización y lo que no me daba cuenta es que estaba apuntando a eso de la digitalización también. Por tanto, lo que la creatividad destructiva nos puede plantear en el contexto actual es esta parte de aquí que vemos, ¿no? de cómo la tecnología está llegando a niveles que generan debates prácticamente hasta éticos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de los procesos de robotización y personas que tenemos una trayectoria profesional en el mundo de la industria, pues estamos pensando si la robotización supone pues, reemplazar a muchas personas, a mucha mano de obra, por robots que pueden hacer las cosas mejor. Y eso tiene un componente creativo, no solamente eficaz. Hay que ser muy creativo para poder hacer máquinas que puedan reemplazar tareas humanas. Hay una compañía como Boston Robotics, que si entráis por internet y buceáis en ella, pues os dais cuenta de la cantidad de modelos de robots que han desarrollado y de la cantidad de cosas que los robots pueden hacer. Pero claro, la creatividad como amenaza
no solo afecta a los blue collar workers, no solamente afecta a las tareas básicas. Estamos hablando ya de una creatividad en el mundo de la tecnología que ha hecho que la inteligencia artificial cobre forma y que realmente proyectos que han desarrollado empresas como IBM, tipo Watson, pero que no son los únicos, sino que hay otros cuantos, pues hagan que la inteligencia artificial pueda plantearse ya como una sustitución también de profesionales mucho más sofisticados, ¿no? Profesionales que a lo mejor pensábamos que estábamos a salvo, precisamente porque parecía que la creatividad estaba más en manos de los white collar workers que de los blue collar workers. Vale. En unos minutos voy a despejar la incógnita de a dónde quiero llegar. Y ya la tercera derivada es que la creatividad es una actividad fundamentalmente humana, es algo que diferencia al hombre fundamentalmente, y claro, el contexto en el que estamos es que la propia naturaleza humana está en una encrucijada, que es lo humanoide, es la cantidad de intrusión de tecnología que puede haber dentro del cuerpo humano y puede haber una realidad humana aumentada, y eso ya es real también, no es ciencia ficción. Si miramos en los presupuestos de I+D de las compañías GAFA, de Google, Apple, Facebook y ¿cuál es la otra? Amazon, si miramos en los presupuestos esos, hay una partida que se llama transhumanismo, y el transhumanismo es un objetivo que tienen las compañías de retar a la naturaleza humana en casi lo que la humaniza más, que es la muerte. Y lo que se plantea en estas compañías es cómo prolongar la vida de los seres humanos. Y en cómo prolongar la vida de los seres humanos también hay muchísima creatividad, como podréis ver, ¿vale? Bueno, pues con este contexto retador, claro, os voy a dejar un mensaje que es de acojone total, ¿no? Oye, es que la creatividad, al final el Schumpeter tenía razón, ¿no? Cuidado con la creatividad que nos destruye. Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que están demostrando muchos estudios es que cuando intentamos comprender cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las capacidades cognitivas del ser humano, pues estamos dando pequeñas explicaciones, sabemos algo del cerebro reptiliano, sabemos algo de la amígdala, sabemos algo del córtex, sabemos ciertas cosas, nos vamos acercando, pero no somos capaces, ni siquiera cuando aplicamos grandes capacidades de procesamiento para entender cómo funciona el ser humano. Y eso, en cierto modo, se ve reflejado y se ve respaldado también, yo creo que por la pirámide de Maslow. Yo creo que la pirámide de Maslow es lo que nos va a salvar, ¿eh? Entonces, esa fase destructiva de Schumpeter no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final yo creo que los seres humanos lo que vamos haciendo es elevarnos, ¿no? En ese concepto de necesidades más sofisticadas, más grandes, más complejas, y por tanto lo que vamos a hacer es liberar muchas capacidades y dedicar la creatividad a liberar muchas de las capacidades en favor de las máquinas, ya sean robots o sea inteligencia artificial. Y en mi día a día, yo en el mundo del marketing y en el mundo de la industria, ¿qué es lo que hago? Pues fundamentalmente desmontar mitos. Porque una de las grandes encrucijadas que tiene la industria como sector ahora mismo es que no sabe manejar la creatividad. La industria está acostumbrada a concebir la creatividad como el output de un departamento. Y por tanto, durante mucho tiempo, el gran core de la generación del valor de la compañía estaba en el departamento de I+D, y eso había que protegerlo. Y entonces, mientras que otras compañías más digitales ya se han dado cuenta de que el open source y del crowd, los fenómenos crowd, etcétera, etcétera, pues están ahí para aumentar la capacidad creativa y la capacidad de innovación, la industria todavía sigue muy concentrada en yo sé mucho de lo mío, sé mucho de cómo fabricar los productos y además tengo que protegerlo de una manera constante. Mi primer mito es que la creatividad es una habilidad. Es decir, la creatividad no depende de una genialidad. La creatividad no depende solo de un gran conocimiento o de un gran descubrimiento. La habilidad es una habilidad que se puede aprender. Es decir, existen pautas, existen técnicas, existen metodologías que potencian la creatividad de las organizaciones y de las personas que trabajan en las organizaciones. Mi segundo trabajo consiste en desmontar otro mito, que es mejor mirar hacia el futuro que hacia el pasado. Es decir, para ser creativo hay que mirar hacia el futuro. Con la innovación continuista o la innovación disruptiva, ¿no? Esta imagen que pongo de QWERTY,
pues tiene que ver con esa innovación continuista en la que cosas del pasado inspiran los descubrimientos del futuro, ¿no? El teclado del ordenador se parece mucho al de una máquina de escribir simplemente porque se inventó antes la máquina de escribir y se trasladó esa funcionalidad, ¿vale? Esto está muy bien porque da mucha seguridad y hace que la capa de creatividad vaya pudiéndose compartir entre todas las personas y aumente. Pero a veces somos víctimas del isomorfismo. Y el isomorfismo tiene que ver con eso, con buscar que lo que creamos se parezca a lo que ya hay. Y por eso el coche se parecía mucho a una diligencia. Y el teclado del ordenador. Bueno, pues ese isomorfismo hace que a veces la gente cuando quiere ser creativa mira hacia el pasado y mi trabajo consiste en que miren más hacia el futuro. El tercer mito tiene que ver con el clima con el que se da. Está muy de moda en las escuelas de negocio, y es una gran línea de negocio, por cierto, el tema de la psicología positiva o el tema de cómo hacer feliz el entorno de la organización. Es verdad que la creatividad se desarrolla mucho cuando nos enfrentamos ante una adversidad, porque tienes una situación dual, o la resuelves o feneces, ¿no? Pero lo que se está demostrando ahora es que en las organizaciones modernas, cuando hay ambientes felices, cuando hay ambientes de personas que se desarrollan en el trabajo y demás, la creatividad se potencia mucho. Y para esto también existen muchas técnicas y existen muchas metodologías. El siguiente mito que tengo que desmontar muchas veces es tener en cuenta un poco el macro de contexto, es decir, la industria 4.0, es decir, que existen contextos que están muy cerca de áreas de creatividad y de fenómenos de creatividad, contextos en los que es muy fácil la intrusión de grandes comunidades a través de la digitalización, y hay otros que se han empeñado en mantenerse aislados, ¿no? Y la industria 4.0 está en un momento ahora mismo de eclosión, realmente está buscando generar valor, ¿no? Yo la palabra que más escucho últimamente es valor y diferenciación. Y para conseguir valor y conseguir diferenciación hace falta ser creativo. Y luego innovar, saber pasar de la creatividad a la innovación. Y, a ver, es que se ha quedado esto. Finalmente, yo creo que también hay que pensar mucho fuera de la caja. La imagen de esta persona es la de Alan Turing. Y muchas veces cuando intentamos diferenciar una inteligencia humana de una inteligencia artificial existe el test de Turing. A mí lo más relevante de Turing fue el que venció a la máquina de cifrar mensajes de Hitler, a Enigma. Y la gran aportación que él tuvo es que rompió el método que hasta ahora se estaba utilizando. Es decir, el conocimiento de las personas intentaba hacer frente a la criptografía, a ese sistema de codificación que había. Alan Turing se dio cuenta de que era mucho mejor crear una máquina y que la máquina atacara con fuerza realmente el código secreto de Enigma. Y esa fue la gran creatividad de Alan Turing, por la que pudo realmente resolver algo que muchos científicos de la época estaban intentando hacer y no habían conseguido. También me gustaría que os quedarais con la idea de que la creatividad es un proceso. Existen fases, existen procesos. Me encantó hace unos años la exposición que hubo de Ferran Adrià, en la que explicaba el fenómeno del bully, y explicaba por qué había sido capaz de generar los platos gastronómicos que había hecho. Y era porque muchas veces se planteaba un proceso creativo en el que se planteaba lo imposible. Y en esa búsqueda de lo imposible, de transformar líquidos en sólidos o sólidos en líquidos, a veces incluso se gestaba el desarrollo o la creación de instrumentos. Entonces, en esa exposición era muy interesante ver cómo llegar a la licuación de no sé qué tipo de alimento había implicado el desarrollo incluso de instrumental de cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un proceso y el proceso también te puede ayudar a guiar todo ello. Otro de los mitos que muchas veces ocurren con la creatividad es que hacen falta cuantiosas inversiones. Claro, no somos creativos porque no tenemos recursos, no tenemos dinero. Bueno, pues yo lo que sí que os prometo es que ahora mismo una gran parte de la creatividad y la innovación del mundo viene de los países en desarrollo y tiene que ver con el fenómeno de la innovación que se llama Jugaad, que es cómo conseguir cosas muy impactantes con muy poquitos recursos. Y a veces dar muy pocos recursos es la mejor manera también de estimular la creatividad. Y
bueno, este es un ejemplo de cómo se ha podido crear una centrifugadora que apenas cuesta unos céntimos y que permite hacer análisis de sangre en lugares donde muchas veces la infraestructura médica y de salud pues es muy limitada, ¿no? Es precisamente porque se planteó desde el principio el reto de hacerlo con materiales muy económicos, papel, cartón y unos elásticos. Y poco más. Lo que quería compartir con vosotros es que en marketing, en la industria, hay muchísimo espacio para la creatividad y que para ser creativo no hace falta ser un genio y tampoco hace falta venir con un traje de Agatha Ruiz de la Prada. Así es que nada más.